Así son las cosas en el barrio. Todo el mundo hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Esta es la canción de Changes, del camarada Tupac. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, killing, he's a hero. Me parte el corazón escuchar estas canciones de rap antiguas y ver cómo las cosas realmente no han cambiado. Y empezando con una canción que se llama Changes y ver cómo esta situación de desigualdad, de pobreza, de violencia, de criminalización y discriminación racial sigue prácticamente igual. El hecho de que sigamos cantando estas canciones y su mensaje siga siendo tan relevante me es profundamente doloroso. Tupac además es un artista que siempre me ha gustado mucho. Él fue parte de la juventud comunista en Estados Unidos. Sus papás estaban afiliados al Partido Comunista, así que camarada Tupac, rest in power para siempre. Esta canción empieza diciendo, con una reflexión, ¿no?, sobre la manera como él de alguna manera sufre su vida. Le duele estar vivo. Empieza preguntándose si se debería de disparar. ¿Vale la pena continuar viviendo? ¿Vale la pena estar vivo? Y al policía que lo atrapa y le pega un tiro, aunque sea un niño negro, lo clasifican como héroe. Y él queda demonizado y atrapado pues en este ciclo de miseria y violencia. Y obviamente pues esta es una canción que inmediatamente nos hace reflexionar sobre la manera como Marx habla de la constitución de la conciencia. No es la conciencia la que determina el ser, es el ser social el que determina la conciencia. Son las condiciones materiales las que producen el sujeto. Una persona que nace y vive en miseria, en desesperación, todo el tiempo tiene que estar inventándose una manera de sobrevivir. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros constantemente con la idea de teoría crítica es qué tanto estas situaciones materiales pueden ser modificadas para poder producir subjetividades más dignas, subjetividades más saludables, y no condenar a este tipo de personas que nacen y probablemente mueren en situaciones de miseria absoluta a tener que romper la ley y ser subalternos legales, morales y sociales para poder sobrevivir. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. El coro de la canción repite cómo las cosas así son y las cosas siempre se van a quedar igual. Y definitivamente debe ser muy complicado cuestionarte si ese ciclo es rompible o si existe una alternativa viable o si alguien puede aspirar a una vida diferente. Y por eso me parece que Tupac es un artista tan importante, porque pues, él sale de esa condición, él logra ser como la estrella fugaz, el cometa que rompe la regla. Y prácticamente aquí es importante recordar que la excepción es la que prueba la regla, no es la que la desvalida. El hecho de que Tupac sea tan absurdamente famoso y tan esencial para esta historia habla de cómo es una persona extraordinaria, pero ser extraordinaria quiere decir que está fuera del ordinario. I see no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white and smoke tonight, and the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems heaven sent, we ain't ready to see a black president. Aquí hace una serie de reflexiones interesantes. En el primer párrafo habla sobre cómo el racismo sigue siendo un problema fundamental, pero que al final hay usuarios de drogas, tanto blancos como negros. Hay pobres, tanto blancos como negros. Revelando aquí también, y bien por la conciencia de clase del camarada Tupac, revelando que si hacemos una crítica racial sin el componente de clase, realmente lo único que estamos hablando es de postureo, ¿no? O sea, si hacemos una crítica sin incluir el componente de clase, o sea, del dinero, no hacemos una crítica completa. Porque al final, justo como dice él, los que usan drogas a veces son blancos y a veces son negros. Después hace un señalamiento que me parece interesante y ahora históricamente más relevante todavía, que Estados Unidos todavía no estaba listo para tener un presidente negro. Pero bueno, esta canción fue escrita antes de Barack Obama. Ahora Estados Unidos ya tuvo un presidente negro. Y de hecho, Estados Unidos está pasando probablemente por la peor crisis de abusos de drogas de toda su historia. Y claro, como no somos capaces de hacer una crítica estructural y ver que sistemáticamente todo se alinea para crear estos grupos de subalternos, internamente la gente sin conciencia de clase y sin capacidad crítica a lo estructural se ven como competidores entre ellos. Entonces, sí, matarse los unos a los otros para sobrevivir es simplemente como las cosas son. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. But tell the cops can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number 2. You say it ain't cool, but mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Rat-a-tat-tat-tat-tat. That's the way it is. Y aquí para cerrar una serie de cosas muy interesantes. Dice, o sea, ¿a quién sirve el sistema? Y sé que esta es la crítica más trillada del mundo que probablemente
probablemente repetió 1,000,000 de veces y no es nueva y sigue siendo exactamente el mismo problema. Pues ¿por qué? Tupac hace además una serie de recomendaciones que de nuevo me recuerdan un poco como su postura materialista sobre la vida. Es hora de que la gente empiece a hacer cambios. Tenemos que cambiar la manera en cómo comemos, tenemos que cambiar la manera en cómo vivimos, tenemos que cambiar la manera en cómo nos tratamos los unos a los otros, ya que aquella antigua manera no está funcionando. Tenemos que sobrevivir. Si se fijan, no habla de un cambio de conciencia, no habla de un cambio de emociones, un cambio de perspectiva. Habla de lo que comes, habla de cosas materiales, de cosas físicas en el mundo. O sea, para que tú puedas acceder a una fruta, una verdura, una carne, un lácteo, en un barrio pobre tienes que caminar hasta 100 veces más que una persona en un barrio rico. Los barrios pobres están saturados y rodeados de comida chatarra, de comida basura. Y claro que esa comida es nociva. Produce inflamación crónica, obesidad infantil, que impide la capacidad cognitiva. Entonces, claro, comer mejor también es un tipo de pensamiento revolucionario. Y me parece muy interesante que Tupac en la canción, de una manera muy amigable y muy fácil de poner, habla de cómo las condiciones materiales son las que determinan la subjetividad y la relación entre los sujetos. Al final de sus días, Tupac decía que quería usar su poder y su fama para instrumentalizar y hacer más por la causa comunista en Estados Unidos. Siempre he sido muy crítico con todo lo que produce Estados Unidos como entretenimiento y cultura y demás, pero Tupac es un recuerdo constante para mí de que no todo lo que sale de Estados Unidos es inmediatamente demonizable, sino que aún allá adentro hay gente que está tratando de hacer una resistencia, y probablemente hacer una resistencia al capitalismo o al liberalismo como ideología o al imperio anglo desde adentro de la panza de la bestia, pues es mucho más complicado. Así que el camarada Tupac, espero que siempre descanses en el poder donde mereces estar.